Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana muy interesante, llena de turbulencias. Empezamos con un lunes negro, con caídas verdaderamente importantes, iniciándose la más voluptuosa, por decirlo de alguna manera, en Japón, donde el índice Nikkei perdía 12% en la apertura del lunes. Esto es una barbaridad, 12% en un solo día. Y además en Estados Unidos, después del dato que había salido del empleo el viernes, bueno, pues el mood de los inversionistas cambió y de un optimismo bastante importante hace apenas 2 semanas, este sentimiento cambió hacia un pesimismo donde muchas gentes empezaron a ver como inminente una recesión de la economía norteamericana. El Nikkei perdió 2,46, en China el índice Shanghai Composite perdió 1,56, el Eurostock fue de los pocos ganadores con más 0,24, el Dow perdió 0,70, el S&P 0,37, Nasdaq menos 0,62. La Bolsa Mexicana de Valores, curiosamente, estuvo en números positivos con 1,45, pero acarrea una pérdida de más de 7% a lo largo del año. Estas pérdidas de la semana no son nada comparadas con las que veíamos el lunes. Evidentemente los mercados se recuperaron a lo largo de la misma porque hubo otras noticias que, bueno, desalentaron la preocupación de que Estados Unidos estaba a punto de entrar en recesión. No es que esto sea imposible, sin embargo, la probabilidad de que eso ocurra es baja, como nos lo va a explicar el licenciado Gordillo, y en todo caso sería hasta finales del 24, principios del 25. En fin, lo que también es curioso fue que el peso se revaluó en forma importante, de estar en 19.18, va cerrando sobre niveles de 18.80, entre 18.80 y 18.90. Esto pues es bueno, el dólar se mantuvo con ganancias sobre sus pares. Y el petróleo también tuvo un alza importante de 4,13% por las tensiones en el Medio Oriente. Pero vamos a empezar a analizar qué es lo que sucedió ese lunes negro, qué implicaciones tuvo y qué implicaciones va a tener hacia adelante. Por saludarlos. Sí, efectivamente estuvimos muy ocupados esta semana. Cerramos la semana pasada, comentábamos el dato de empleo en Estados Unidos por debajo de lo esperado, la tasa de desempleo en niveles que no se habían visto en varios años. Vimos algunos otros indicadores que pusieron en el margen o en algunas alarmas condiciones para que se han suscitado en el pasado sobre una posible recesión en los próximos 12 meses. Inmediatamente aumentó esa probabilidad y ese miedo. El mercado estaba completamente al revés, estaba muy confiado de que la economía estaba muy sólida, la economía norteamericana, que la inflación estaba empezando a bajar. Entonces estábamos en una posición de comodidad. Entonces este cambió completamente el sentido y teníamos otra economía y otro mundo de un día para otro. Amanecimos en la semana completamente nerviosos, completamente asustados de que podría pasar un escenario que no contemplara o que contemplara una recesión. Esa es una situación complicada y una situación mala en el sentido de que todas las posiciones de riesgo pues estaban completamente caras, completamente eh, en exceso, en apuesta sobre un mayor rally y se corrigieron, se aprovecharon los mercados para tomar utilidades y bueno, vimos correcciones bastante fuertes. Y bueno, nosotros comentábamos en la semana, decíamos, bueno, son apenas unos indicadores, apenas un mes, es muy temprano decir que esto va a ser una realidad. Y bueno, efectivamente, a lo largo de la semana, otros indicadores tranquilizaron este sentimiento de recesión. Como dices, no nada está claro ni escrito hasta el momento, pero también creemos que es muy exagerado pensar a cómo venía dándose la economía hasta la primera mitad de este año,
que la segunda mitad de año o más adelante se pudiera deteriorar muy rápido. Hay esa preocupación y el mercado sigue presionando a la autoridad monetaria, aunque ya se está tardando mucho en bajar la tasa de interés, que lo haga en septiembre, incluso ya empezó a presionar a que empiece a bajar de 50 en 50 puntos base. Y es la discusión que vamos a ver de aquí a la siguiente reunión, que va a ser muy interesante en septiembre. Por lo pronto, los miembros de las autoridades no quieren todavía aceptar que van a efectivamente bajar tasa de interés y el mercado está en esa situación. El índice VIX, que es la de volatilidad, alcanzó niveles que no habíamos visto por lo menos en 3 años, en una preocupación bastante anormal. Y nosotros creemos que fue demasiado anormal porque el mercado estaba demasiado caro, demasiado en rally y simplemente necesitaba una corrección profunda, ¿no? Sí, se dio la tormenta perfecta, pero a mí sí me pareció una exageración lo que hizo el mercado porque no se dio la tormenta perfecta, como dices tú. Había muchas utilidades, fue el pretexto para tomarlas y, bueno, como siempre los mercados exageran en sus sentimientos muchas veces con indicaciones que no son tan relevantes. A lo largo de la semana salió el dato del ISM de servicios mejor, superando el mes anterior, salieron las solicitudes de ayuda para desempleo también menores, lo cual quiere decir que el empleo no está tan mal como hubiéramos pensado después del dato del viernes. Y yo creo que vamos a ver el día 14 otra vez una pequeña baja en la inflación de los Estados Unidos, de tal manera que a mí me parece que la Reserva Federal sí va a tener que bajar las tasas en el mes de septiembre y yo estoy de acuerdo con algunos, ya se está tardando. Pero luego también esto se conjugó con un hecho inusitado en el Japón. Japón mantenía tasas negativas, después las pasó a tasas neutrales y de repente el jueves en la reunión de política monetaria incrementan la tasa de interés de 0 a 0,25. Bueno, para Japón eso es un montón y tuvieron que tomar esa pérdida que fue la que ocasionó también las bajas en el Nikkei del 12% en un solo día. Y evidentemente, pues puso al mundo con una enorme preocupación porque todo el mundo está pensando, ¿y ahora qué es lo que va a seguir haciendo Japón, no? Ya dijo el Banco Central de Japón que se va a mantener tranquilito, no va a hacer movimientos al alza próximamente, pero bueno, pues ahí dejó ya una huella de lo que es capaz de hacer la tercera economía del mundo, que es la japonesa. O sea, no, que no se nos olvide que es un gigante también en materia económica y financiera. No sé si quieras agregar algo sobre Japón, querido. Solo poner la anécdota. Japón es el que ha inyectado de más liquidez en el mercado internacional, el mercado financiero. Tiene los estímulos más altos, sigue comprando bonos, su tasa, como dice, estaba en negativa, está casi en cero, a pesar de que los otros bancos centrales tienen tasa mucho más alta. Entonces, Japón ha provocado este incentivo de carry trade, incentivo de de inversión financiera de corto plazo, especulativa. Y entonces a la hora que se sale, inmediatamente muchos inversionistas corrieron y tuvieron la necesidad de cambiarse a activos más seguros, por lo menos en el corto plazo. El hecho de que Japón diga, bueno, ok, ya no quiero provocar un desastre, me voy a tranquilizar, bueno, nos da un poco de aliento de que para adelante el mercado puede buscar una recuperación ligera, sobre todo si los reportes corporativos siguen siendo buenos y la inflación, como dices, de la semana que entra sale positiva en Estados Unidos. De acuerdo. Y luego, bueno, pues se juntó con las tensiones en el Medio Oriente, ¿no? Ahí la verdad que es muy difícil poder predecir qué es lo que va a suceder. Pareciera que es inminente un ataque de Irán a Israel por los asesinatos de algunos personajes que eran muy importantes para el gobierno iraní, pero pues ahí estamos en esa espera, ¿no? Esa espera tensa que pone a todo el mundo muy nervioso. No sé qué opinas al respecto. No, nada más que el asesinato fue al líder de Hamas en Irán y todo el mundo está esperando una respuesta. Irán ya dice que sí lo va a hacer y bueno, no es algo que queremos escuchar y de alguna manera todos estamos en cautela en ese sentido. De acuerdo. Y luego vamos a México, ¿no? Hubo una reacción muy chistosa en México. Primero, sorprendió Banco de México bajando la tasa
del 11% al 10,75. Yo creo que es bueno para la economía. Sin embargo, pues sí sorprendió porque no, como que no tenía sentido que lo hicieran, ¿no? Se podía haber esperado a que la Fed bajara en septiembre y bajara con ellos. Sin embargo, bueno, se atrevieron, lo hicieron, les salió bien y qué bueno. El peso tuvo una reacción muy rara, debería de haberse depreciado y no solo no se depreció, se apreció y está cotizando sobre niveles de 18.82, 18.85, cuando antes de esto estaba sobre niveles de 19.10, 19.20, ¿no? Entonces, no sé cómo explicar esa reacción, no tengo una respuesta para ello, pero bueno, pues la decisión de Banxico parece que le salió bien. La decisión no fue unánime, fue compartida. Hubo 3 votos a favor de la baja y 2 en contra, lo cual quiere decir que la discusión estuvo buena, ¿no? No sé qué quieras opinar al respecto, mi querido Jorge. Sí, nosotros tenemos varias semanas, meses diciendo que la tasa está demasiado alta, que necesita bajar, demasiado restrictiva. El hecho que haya bajado a 10,75 sigue siendo muy restrictiva para la economía actual, como estamos viviendo los niveles de la actividad económica en México. El problema es el mensaje, y aquí creo que es un poquito, eh, eh, no nos gusta cómo maneja Banxico, porque cuando tuvo oportunidad de bajarla no lo hizo, y ahora que tiene la volatilidad a tope, que la inflación está subiendo, baja, entonces no da una buena señal de qué está haciendo con su política monetaria, qué es lo que busca, sino uno podría pensar que está a contentillo del mercado y eso puede ser preocupante hacia adelante. Sí se arriesgó un poco en el tomar esta decisión, afortunadamente, como dice, le salió, pero bueno, sí lo pone a la moneda muy sensible de cara a momentos que pueden incrementarse volatilidad en el mes de septiembre. Pues sí, yo creo que septiembre va a ser un mes difícil para el tipo de cambio. Ojalá y esté yo equivocado, pero pues no, el presagio no es muy bueno. Pero se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Estás muy bien, hasta la próxima semana.